Estás viendo el segundo bloque del Contrapunto del Día. Cristian, recién mostrabas que mucho de popular el gobierno kirchnerista no tiene. ¿Qué es lo que tiene de nacional? En realidad, si uno compara el nivel de extranjerización de la economía en los 90 y la actualidad, no ha habido prácticamente cambios. En los 90 se pasó de que de las principales 500 empresas de la industria, los servicios, incluyendo el comercio, sin el agro y los bancos, ¿no?, que es la medición que hace una encuesta de grandes empresas del INDEC, se pasó de 1/3 del total de esas 500 empresas controlada por el capital extranjero a 2/3, ¿no?, cuando finaliza la década de los 90. En la actualidad se mantienen esos 2/3. Pero además, esas empresas en realidad concentran más del 80% del total de lo que se produce, de lo que producen esas empresas, mientras que solo tienen el 62% del empleo. O sea, son las empresas más productivas que más ganancias tienen, porcentualmente, y las que controlan los recursos fundamentales de la economía. Controlan el petróleo, controlan la minería, controlan la energía. Entonces, en ese sentido, vos si considerás gran parte de todas las privatizaciones menemistas, bueno, ¿cuáles fueron revertidas? Aquellas donde el capital ya no le fue rentable, se fue, y la única medida estructural que tomó el kirchnerismo fue la nacionalización de las FJP, que fundamentalmente está destinada a contar con fondos para poder mantener la obra pública ahora durante la campaña electoral y para garantizar el pago de la deuda externa. Este gobierno que ha llenado la boca del desendeudamiento porque le pagó como ningún otro gobierno al FMI y al Banco Mundial, es un gobierno que está utilizando esos fondos de los jubilados ahora para garantizar que va a poder cumplir con los pagos de la deuda externa. Una deuda externa que supera los 150.000 millones de dólares y que sigue teniendo un porcentaje altísimo respecto del Producto Bruto en cifras un poquito menores, pero similares a las que había previo al descalabro del año 2001. Entonces, no es un gobierno que sea antiimperialista. Es un gobierno que ha preservado la ganancia del capital imperialista. Y es un gobierno que también ha preservado la ganancia de los capitalistas agrarios, pese a que estos se han opuesto a la 125 y son enemigos del gobierno y quieren ir por más en la actualidad, y tienen como voceros políticos mucho más a los de Narváez y a las Carrió, que directamente piden sacarle todas las retenciones. Pero ese sector se fortaleció porque hizo enormes ganancias bajo el conjunto del ciclo kirchnerista. Por eso yo creo que los trabajadores tienen que tener en cuenta que no hay nada para defender, no solo digo en estos opositores de la centroderecha que mencionábamos antes, sino tampoco en este gobierno. Por eso tienen que darle la espalda, por eso tienen que plantearse una alternativa propia de independencia de clase. Y como señalábamos en un discurso que hicimos al final del acto del 1 de mayo, imagínense ustedes si los sindicatos estarían luchando por sus propios intereses, por terminar con los despidos, por terminar con las suspensiones. Bueno, otro sería el cantar. Lamentablemente la mayoría de los sindicatos están en manos de la burocracia sindical, una burocracia que utiliza esa fuerza para ponerla al servicio de los políticos patronales y no de que la clase obrera avance en hacerles pagar a los responsables de la crisis, bueno, los costos de la misma. Hoy estuvo a la mañana en Radio Continental, en el programa de Víctor Hugo Morales, estuvo Claudio Lozano, de Proyecto Sur, que lleva la candidatura de Pino Solanas en Provincia de Buenos Aires, y que también está organizando el discurso electoral en base a fuertes denuncias al modelo kirchnerista. Te invito a escuchar unos audios y a tener tu opinión sobre ellos. Doctor Lozano, y entonces cuando el gobierno dice el modelo, defender el modelo este o nada, ¿de qué está hablando? Y yo creo que está hablando de formulaciones discursivas que no se condicen con la realidad. Casualmente por eso es que viene bien en determinados momentos tener una mirada más en profundidad de lo que está ocurriendo. Y en el fondo lo que también pasa tiene que ver con concepciones viejas. Ejemplo, ¿por qué no se resuelve la desigualdad? Porque el gobierno mantiene ideas que vienen del viejo esquema peronista, que creen que con el empleo, el salario mínimo y los convenios colectivos se resuelve el problema. Y la verdad es que cuando la mitad del empleo es ilegal, cuando solo el 40% de la fuerza de trabajo está en blanco, cuando el salario mínimo, por lo tanto, no es el mínimo para todos, sino que la mitad de los trabajadores gana por debajo de esto, y donde los convenios tienen que ver solo con el 25% de la fuerza laboral, pues entonces se necesita reemplazar lo que es la vieja idea del salario mínimo
por otra que es cómo se garantiza un piso mínimo de ingresos y de derechos para el conjunto de los hogares. Eso requiere otro tipo de políticas que las históricas, por eso hablaba de concepciones viejas. De lo que dijo Lozano hoy a la mañana. Mira, creo que es muy ilustrativo de que la política de Lozano, de Proyecto Sur y de la centroizquierda en general, como la que también expresa Martín Sabatella en la provincia de Buenos Aires, es una lógica de miseria de lo posible a más no poder. Para ellos el problema del gobierno no es que sirve a intereses capitalistas que necesitan esa fragmentación y dualización de la clase obrera. Todo el capitalismo mundial se basó durante la época neoliberal en crear enormes sectores de fuerza de trabajo precarizada, ya sea por zonas geográficas y al interior de los mismos países como la que está. La tasa de ganancia capitalista fue la que mencionábamos antes en Argentina, justamente porque hay un sector de la clase obrera que está en esta condición de precariedad. Entonces Lozano, en vez de plantearse atacar la propiedad capitalista y atacar la ganancia capitalista y no detenerse frente a los límites del despotismo patronal, dice adecuémonos a esto y simplemente asignemos un subsidio para terminar naturalizando esa misma situación, lo único que bueno con un sufrimiento un poco menor. Eso es lo más que tiene para ofrecer Proyecto Sur, porque Proyecto Sur no plantea expropiar a las grandes propiedades terratenientes, que dicho sea de paso, jugaron el papel de apoyar el bloque de la mesa de enlace en el conflicto entre el campo y las patronales agrarias. No plantea expropiarlo, está justamente ligado a los rentistas de la Federación Agraria, que explotan a los trabajadores en negro. No plantea repartir el trabajo entre ocupados y desocupados. ¿Cómo se supera esa desigualdad de la que habla Lozano? Bueno, empecemos repartiendo el trabajo entre ocupados y desocupados. No plantea prohibir los despidos. La CTA lo dijo en su momento por 6 meses como un saludo a la bandera, pero ninguna acción para llevar esa medida adelante. No plantea nacionalizar la gran industria, no plantea nacionalizar la banca. Y sin nacionalizar la banca y el comercio exterior, ¿cómo se va a parar la fuga de dólares que está emprendiendo la propia clase capitalista, que por cada dólar que entró al país en los últimos meses se fueron 2,60? Es decir, son sin medidas radicales, en medio de una crisis capitalista de enorme magnitud, que esta gente quiere negar y hacer como si ya todo pasó, cuando lo que están haciendo todos los estados, del Estado Nacional hasta los provinciales, es gastar algo ahora hasta el 28 de junio y prepararse para enormes ajustes en los cuales le van a sacar a los trabajadores, no es que no le van a dar más. La Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ya no hay fondos empeñados en la construcción de vivienda popular. Macri ha reducido totalmente el presupuesto en este terreno. Y esto es lo que está pasando en todos los estados provinciales. Entonces, cuando eso nos quieren creer que sin atacar la ganancia capitalista, bueno, se puede lograr una reducción de la pobreza, la indigencia, etcétera. Eso es un verso, lo que plantea Lozano y Proyecto Sur, y que sabemos a dónde lleva. Así logran capitalizar parte del descontento con los Kirchner, luego llevarlos a alianzas nuevamente con los partidos patronales, como hizo el Frente Grande cuando después fueron con De la Rúa, o como cuando estaban también en el Frenapo, recordemos, con Néstor Kirchner y con Elisa Carrió. Justo antes del 2001, y después cuando vino el levantamiento popular, de golpe desaparecieron todos los que estaban ahí, supuestamente queriendo terminar con la pobreza. O sea, la concepción que tienen ellos es de que se puede salvar a los trabajadores sin ser anticapitalista. Claro. Lo contrario de esto es lo que decimos desde el Frente de Izquierda y los Trabajadores Anticapitalistas y Socialistas, que justamente en el nombre está diciendo cuál es la perspectiva programática que estamos levantando entre los compañeros del PTS, del Nuevo Más y Izquierda Socialista, que formamos parte de este frente, y donde decimos la necesidad de que la clase trabajadora avance en su independencia política. Porque si los trabajadores no construyen su propia organización política para intervenir en la lucha de clases y para torcerle la voluntad a los capitalistas, bueno, son los propios obreros los que van a terminar pagando el costo de la crisis, como hoy está ocurriendo. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por haber venido. Vamos ahora a una pequeña tanda y enseguida volvemos.